ninguna. Pero que hay referencias de fuente, Sí. pero Pero Juan, también hay referencias a que hay 8 pelos. De y personas eso está diferentes. constatado. Está, claro. Eso está es lo que- constatado. Hay 8 pelos. ¿Y qué? Quiero decir, hay 8 pelos y ¿de quién son los pelos? No se sabe. ¿Y esa cinta qué contiene? Hombre, No se sabe. por ejemplo, Juan Ignacio Blanco describe, Ignacio, sí, dice, sí, él dice, pero la cinta viene de una llamada telefónica del párroco de Alcácer, que todavía está ahí trabajando, que les dice, véngase, que hay alguien arrepentido que me ha entregado esto en un acto de confesión. Y hombre, que un párroco te llame, no creo que se lo vaya a inventar un párroco de un pueblo. no. Perdona, yo estuve yendo durante aproximadamente 4 semanas a ver a una persona en Valencia capital, Sí. relacionada supuestamente con el caso Alcácer, que me veía, nos citaba a las 5 de la mañana en casa de un abogado. Todos los días que íbamos un par de veces por semana. A las 5 de la mañana. Y nunca sacamos nada en claro, ni ninguna conclusión, ni llegamos a ningún lugar. Y yo al final decía, macho, ¿y este tío por qué no cita a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana? ¿Y media no de cita la mañana? Sí, porque no nos cita a una hora normal. No, coño, a lo mejor es que no quiere que le hagas fotos. Y entonces nos cita de madrugada porque a oscuras es muy difícil. Nunca le veíamos entrar ni salir del despacho, siempre cuando llegábamos estaba, o no estaba, pero llegaba después. O sea, era todo rarísimo. Y al final la explicación era súper simple. ¿Sabes cuál era la explicación? Bueno, dime. El chaval era panadero. Bueno. Y entraba a trabajar a las 5 de la mañana, yo lo citaba a las 4 de la mañana y luego se iba a trabajar. Cuando citaba a las 5 de la mañana porque estaba a las 6 y luego se iba a trabajar. O sea, era tan sencillo como eso. Y él tenía sus sospechas porque había oído que alguien le había contado, que alguien había escuchado a su vez, que había un implicado en el tema del caso, que era fulanito de tal, de no sé cuál. Yo no lo quería contar. Y nosotros, pues perfecto, como siempre que hay un hilo, tú coges el hilo, tiras de él hasta ver hasta dónde llegas, ¿correcto? Bueno, pues nosotros perdimos 3 semanas de sueño y de nuestras vidas tirando de ese hilo que no llegó a ninguna parte. Porque era todo mentira. Y una pregunta. Pero sí. Investigamos. Quiero decir, fuimos, investigamos, hicimos, intentamos y resultó que no. Mala suerte. ¿De ese implicado del que se hablaba era un poderoso, por ejemplo? No. Era un tipo, era un tipo que había estado en la cárcel con antecedentes penales. Que no era ni Ricard ni inglés, era un tipo... Era un pobre desgraciado que trabajaba en un parking, que había estado en la cárcel, era un señor ya cerca de 60 años, que seguramente ya esté muerto, en fin. No era un rico implicado, ni mucho menos. Claro. No tenía nada que ver. Y otra cuestión, se citó en el juicio el tema de Pierre Noir. Este personaje llamado el francés. Eso sorprendentemente, en un fragmento de la prensa dicen, soy inglés el francés. O sea, el mismo inglés dice que es el francés. Vamos, que... Ya, pero inglés es que tenía varios alias. ¿Sí? O sea, sí, se utilizaba varios alias, entre ellos ese. O sea que tampoco se pudo llegar a ningún sitio, ¿no? La instrucción no llegó a ningún sitio en ese caso. Y bueno, no parece que este tipo tuviera relación con inglés ni con Ricard, ¿no? Bueno, decían que era un narcotraficante de alto nivel de la zona. Ya, pero... o sea, que esto lo hubieran comprado droga en algún momento o tal, o que hubieran conocido a alguien que hubiera conocido a él, que hubiera trabajado para él. Pues no sé, macho, que los círculos, igual que tú y yo estamos hablando aquí, sí, porque pertenecemos al mundo, al círculo periodístico, ¿no? Claro, y seguro que tú a tu vez hablas con otros periodistas, y yo a mi vez hablo con otros, claro, y de repente hablas con uno y dices, ah, coño, a Luis, mire, conozco yo, de no sé qué y tal. Pues en el mundo de la delincuencia también se conocen unos a otros. O sea, y otra cosa curiosa, hablan de que en la foto, que aparece en inglés como sentado, foto en concreto, parece ser que existe una fotografía que aparece con los implicados de La Moraleja. Que esto se comenta, que al parecer inglés había tenido contactos. Bueno, esto se habló. Eso ya no sé si... Tantas cosas. Es decir, ¿dónde está la foto? Hombre, ¿y quién la hizo? Eso nunca se ha sabido nada. Pero lo que sí es... No, si soy delincuente, mira, yo te digo una cosa. Bueno. A ver si tú me das la razón o no. A ver. Si yo soy delincuente y estoy dedicado a este negocio de filmar snap movies, verdaderas o falsas, me da igual, te aseguro que no va a una foto con nadie. O sea, y menos posar con alguien. O sea, y si yo soy el tipo que está
encargándole a un supuesto delincuente que le traiga niñas o niños o jóvenes o menos jóvenes para filmar estas películas de manera ilegal, que lo secuestre, vaya, y no me haga una foto posando con él. Todo claro. O sea, no hago fotos ni en la comunión de mis hijos. Directamente. No, a ver, llevas razón. Si soy delincuente me dedico a esto, vamos ya, no sé. Llevas razón. Y también hay un dato muy chocante sobre Alfonso Calvé. Alfonso Calvé pertenecía, lo tengo aquí apuntado, un momento, tengo aquí entre papeles, pertenecía a la Royal Society de San Jorge de Costa Blanca, esa sociedad secreta, porque es más una sociedad secreta que otra cosa, se encontraba Michael Portillo. Y al parecer Michael Portillo era íntimo amigo de Alfonso Calvé. Luego también Alfonso Calvé se le relacionó con el tema de Gloria Martínez por el tema de que él era un accionista invisible. ¿Ves? Por ejemplo, el caso de Gloria Martínez es apasionante. Total. También la clínica de asfalto de Speed, que salta a la tapia, una niña de 12 años, salta una tapia de 3 metros y pico y se pierde la noche y no la encuentra nadie. Efectivamente. Por ejemplo. Pero pues este caso tiene muchas más incógnitas para mí y muchas más preguntas sin responder que el caso Alcácer. Hombre, siendo mucho menos conocido. Es que tanto Gloria como Alcácer tienen una conexión. Y me dirás, ¿pero cómo es eso? No, vamos a ver, si cruzas la línea cronológica, simplemente en los meses que pasan hay una conexión. Sí. Y el tema de Aguilar de Campoo, las chicas de Aguilar de Campoo, con el tema de autostop, se repite una cosa que, bueno, los de la versión oficial alegan, que claro, las niñas de Alcácer se suben en un Opel Corsa, pero ahora la pregunta sorprendente, si 3 niñas se suben de un Opel Corsa y están Inglés y Ricard, una se tuvo que haber escapado fácilmente. Si son 2, se pueden quedar, pero una se hubiera escapado. O sea, ¿cómo ves esta cuestión? No, pero no lo sé, quiero decir, si tú tienes 14 años, estás con tus amigas, con un tipo con una pistola en la mano que te está apuntando, han atado a una de ellas, o han maniatado a una. Anglés era un tipo bastante fuerte, insisto, o sea... Eso es cierto. Que seguramente nos reduciría a cualquiera de los dos, a ti y a mí, si se pusiera a ello. O sea, si pusiéramos a pelear con él, seguramente nos ganará. Un tipo bastante fuerte. Entonces, yo me imagino que un tipo con una pistola, apuntándolas, ellas 3 metidas dentro de un coche sin poder salir, con los seguros echados, en movimiento, asustadas, no, súper asustadas, porque tú imagínate la situación, ¿no? 3 niñas de 14 años en mitad de la noche, que las llevan a un paraje, que cuando se dan cuenta de que no van a su casa con este tipo que es tan guapo, tan educado con nosotras, tan no sé qué tal, que le hemos visto, ya le conocemos, al otro también un poco de vista, no sé qué tal, y nos lleva a nuestra casa y no sabemos bien. Imagínate que vamos un poco ya, que hemos bebido un par de copas de más, que no sé, una se duerme, la otra ha vomitado, no sé qué tal. O sea, yo no creo que tuviera difícil reducir a 3 niñas, ¿eh? No creo que por ahí fuera la cuestión. Además, se comprueba que fueron atadas con bridas, las 3, o sea... Creo que fue mucho más fácil de lo que podemos pensarnos, ¿eh? Bueno, verás, te hago una pregunta, porque es que de verdad es maravilloso ver un programa donde 2 mentes diferentes, porque tú eres de la versión oficial y aquí donde me ves soy más de la extraoficial por las características, que es lo de menos, pero que siempre es importante un intercambio de opiniones, sobre todo en el caso de Cristina Mercedes Llorca, aparece maniatada, y cuando se comparan las cuerdas, coinciden con las mismas cuerdas que la de las niñas de Alcácer. Ahora viene la pregunta, como caso Macastre, otros casos más, tiene un parecido, la caseta. Sí, vamos a ver, sí, bien. Pero ya yo pregunto, ¿dónde compraron las cuerdas? Esas cuerdas, ¿quién las compró? ¿Dónde las compraron? Porque era una cuerda común. Quiere decir, yo bajo a la ferretería aquí de la esquina de mi barrio y pido cuerda para tender la ropa y te aseguro que la cuerda que tengo yo para tender la ropa la tiene todo el vecindario. O sea, y la tiene Medio Madrid. Porque resulta que cuerdas para tender la ropa en realidad hay 2 modelos, o 1, no hay tantos. Entonces cuerdas de esparto para trabajar en el campo, para no sé qué tal, pues a lo mejor resulta que no hay tantos modelos, que hay 1 o 2 modelos y que resulta a lo mejor, me da por pensar que hay un solo fabricante de cuerdas de esparto, que es el que provee a toda la comunidad valenciana de esas cuerdas, no lo sé. O sea, quiero decir, las respuestas muchas veces son mucho más sencillas de lo que nos pensamos. Y
que un tipo de cuerda sea utilizado en un crimen y el mismo tipo de cuerda sea utilizado el mismo tipo de cuerda sea otro crimen, lo único que nos dice es que hay dos delincuentes que utilizan el mismo tipo de cuerda o un solo delincuente, pero como parece difícil probar que haya un solo delincuente que asesina a 3 niñas en un sitio, a una niña en otro, no sé qué, pues tendremos que pensar que eso hay un tipo de cuerda. Y otra cosa, el tema del doble enterramiento. Doble enterramiento, sí. No, Luis Frontela, en su informe, lo refleja, que las niñas han estado enterradas en un primer sitio que es zona acuática, porque encuentran restos en las botas que indica que han podido estar en un sitio de zona acuática, pero vamos, que está puesto en el informe forense, que le pide, hazme un informe forense y usted haga el trabajo tal como usted lo hace. Y este señor, que es uno... Expliquemos también, para no engañar a quien nos esté viendo, bueno, que el informe, para darle todos los datos, ¿no? El informe de Frontela es a petición de las familias. Es decir, en quien paga ese informe son las familias. No es el informe forense del juzgado. No. ¿Correcto? Efectivamente, porque Fernando García volvió... los datos. No, que ese dato es así. O sea, volviendo, Fernando García de Londres le dice uno de los guardias civiles que pida un forense. Pero vamos, Fernando García se lo dice. Y eso es llamativo. Claro, tú me puedes decir, si le buscamos a todo esto las moscas... Claro. Pero la opinión pública española, algún día me gustaría que aprovecharas para hacer una encuesta en Interview y preguntar, ¿os creéis la versión oficial o creéis en la extraoficial? Te invito a que hagas una encuesta, porque realmente en Facebook es que es impresionante. Juan, estoy seguro de que sí. Pero ahora te digo una cosa. Sí. Lo fácil no es creer una versión o no creer una versión. Lo fácil es pronunciarse. Quiere decir, tú haces una encuesta preguntando eso, ¿y quiénes se van a pronunciar? Los que no creen en la versión oficial. Son los que se van a pronunciar. Los que creen en la versión oficial van a decir, esto ya está... O sea, no se van a pronunciar directamente, no van a participar en la encuesta directamente. Esto es como cuando hacen encuestas, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, hace encuestas en Cataluña sobre si es usted apoyar la independencia o no apoyar la independencia. Sí. ¿Quién participa en esas encuestas más? O sea, ¿quién va a votar? Los independentistas. El referéndum. Que sí, ¿no? Claro. Los independentistas no van a votar. Dice, ahora voy a ir a votar de esto, ¿no? Pasan de ir a votar. Pues esto es un poco igual. O sea, no nos hagamos trampas tampoco. No son trampas. Porque... Es un poco trampas son. Bueno. Sí. Claro, no quiero decir, tú pones esto y seguro que todos los comentarios de Facebook no, pero el 90% serán diciendo que no creen la versión oficial, que hay muchas cosas sin saber, que hay muchos cabos sueltos, y tienen razón, es que hay muchos cabos sueltos. Sí, seguro que sí, que hay muchos cabos sueltos, como en toda investigación policial y judicial que se precie de este tipo de crímenes. Hay muchísimos cabos sueltos, pero eso no significa que las conclusiones sean erróneas, sino que a lo mejor de 100 conclusiones hay 60 y nos faltan 40, pero las 60 que hay son chachipé, o sea... Bueno, pero otra cosa interesante con este tema, llegando al paso final, por ejemplo, que algunas de las cabezas de las niñas estaban fuera de sitio, pero vamos, reflejado en el informe oficial, como también que faltaba alguna mano. Que Fernando García... Faltaba, sí. Una de las manos desapareció. No me consta. Él en concreto, en la revista Cambio 16, concede una entrevista donde él dice que efectivamente, es más, agrega detalles muy curiosos, como que durante la desaparición de las niñas se hicieron investigaciones independientes, como que también se envió un equipo del Centro Nacional de Inteligencia que eran los Pata Negra. Se envió un equipo para investigar a unas determinadas figuras, porque se cree que las niñas ya se sabía que estaban muertas ya a mitad del tercer mes o cuarto. Es que era razonable. O sea, era obvio. Es claro, cuando las encuentran en la Romana, fíjate que hasta incluso han hecho test de los vehículos, a ver cuál entraba. Un Opel Corsa y no entra. O sea, y el tema de que Ricard y Anglés lleguesen a bajar hacia el bar El Parador, que es otro
de los temas que también falta por aclarar, porque si hay una tortilla luego no la había, ¿sabes? Eso es indiscutible, ¿sabes? Pero lo que está claro, por ejemplo, Anglés muerto, o sea, en España, te lo digo garantizado, que digan, en Irlanda, o sea, ojalá que el cráneo ese que se encontró se hubiera hecho una muestra de análisis bastante más amplio de lo que se hizo. No sé si fue por falta de medios, pero vamos, que Anglés... Era por falta de medios y era complicado. No, seguramente ahora sería más. Pero Luis Miguel, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se implicaron hasta el final buscándolo, ¿tú te crees que este hombre se iba a saltar ese cordón de seguridad? Pregunto. Yo lo creo, no sé. Te lo pregunto. Yo creo que el cordón de seguridad sí se lo saltó, porque no estaba todavía, porque él llevaba ventaja, siempre llevaba ventaja de horas, sobre todo aquello. Porque la Guardia Civil tarda en reaccionar, reacciona tarde, y cuando reacciona, ya Anglés ha robado el coche y está en Madrid. O sea, cuando la Guardia Civil quiere reaccionar, Anglés ya está en Madrid, porque ya ha robado el coche, ya está en la gasolinera, ya ha echado gasolina, ya se han pasado horas. Cuando la Guardia Civil pone por el cordón, Anglés ya está en Madrid, ya mucho tiempo en Madrid ya. O sea, en Madrid es complicado cogerle. Ahora, también te digo, sería mucho más difícil para Anglés todo esto, porque con la globalización, como tú bien dices, con Internet, con tal, etcétera, etcétera, todo el mundo tiene Anglés en la cabeza. Es decir, yo veo a alguien ahora y si es Anglés, vamos, han pasado 25 años, sería complicado, pero entonces lo reconocería a la perfección. Y ahora seguramente, si pusiéramos la foto de Anglés y hubiera un Anglés por ahí suelto, vamos, no duraría ni 24 horas. Pero seguramente lo cogerían, claro. como sale la foto de los terroristas de Barcelona, como se coge a los terroristas de Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, con la globalización esas cosas ya son más complicadas. Pero en el año 92 era relativamente difícil para la Guardia Civil reaccionar a tiempo, poner un cordón, o sea, cercar al fugitivo de alguna manera, porque además había muchos sitios donde buscarle. Fueron a la caseta, fueron a tal, o sea, yo de verdad que veo mucho más fácil que Anglés huyera a que no huyera. Bueno, es que... Otra cosa es que piense que esté muerto, seguro. Pero de la... Yo digo, seguramente esté muerto, no sé dónde. Si aquí, si en Irlanda, si en Estados Unidos, no sé dónde. Pero seguramente esté muerto. Nosotros fuimos a buscar un falso Anglés. Ah, sí. Sí. Ahora, claro, ¿te acuerdas? Sí. La historia que publicó y tal. Nosotros fuimos, encontramos a Walter Fabián Medina. O sea, y comprobamos que era Walter Fabián Medina. Y le hicimos fotos al tipo, entrevistado, tal. Pero tuvimos que ir a Argentina a buscarlo. Y solo fuimos nosotros, ¿eh? No fue ningún otro medio, ojo. Entonces, claro, tú imagínate, si nadie va a Argentina, pues tendríamos la duda ahora de si aquel tipo que sacó Rodríguez Menéndez en el ya era o no era Anglés. Entonces, claro que no era Anglés. Pero vamos a ver. Pues ahora iríamos con eso. Con el tema de Menéndez, bueno, a ese hombre es para darle de comer aparte. Eso es una realidad, porque este hombre es un chorizo. Eso lo digo claramente. Menéndez es un chorizo. Pero bueno, sea chorizo o sea más chorizo, ya me da igual. Pero volviendo al tema de Menéndez. A él lo invitan a un programa llamado La Ratonera, de un canal de televisión, y él dice lo siguiente, que es que está implicado un miembro influyente del PP valenciano que está conectado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Él lo dijo en un programa. ¿Quién? Menéndez. Él lo dijo, dice, mira, dice, esto es un tema más del PP que de los socialistas. Yo pues estaría haciendo campaña, pero el señor Rodríguez Menéndez ha dicho tantas cosas a lo largo de su vida y tan diferentes y tantas mentiras y tantas verdades también, pero tantas mentiras también, es decir, que cuando aquello del ya, él reconoce que es algo que se inventa para intentar reflotar el periódico y que el periódico tenga ventas y que pero no reconoce que se lo inventa, o sea, es decir, eso es... Él sí, él lo reconoce. Pues no reconoce que se lo inventa. Igual dice esto en su momento, pues para generar o crear polémica, porque él siempre ha tenido mucha facilidad para generar polémica y crear polémica. Entonces dice esto, imagino que en su momento para generar polémica. Pero vamos, yo creo que si hubiera alguna prueba, lo hubiera publicado en cualquier sitio, lo hubiera filtrado a algún medio, etcétera, etcétera. Pero volviendo sí al tema de la cuestión. Aunque todavía la versión oficial, se hable de versión oficial, ahora la pregunta de aquí es, los 8 pelos que se encuentran, vuelvo a hacer hincapié de eso, sí,
al señor Ricard le piden, oye, usted entregue su ADN. Lo ponen a analizar. Normalmente tendría que haber salido algún pelo de él, que no había ninguno. Vuelvo a repetirme. Realmente en un juzgado te condenan con pruebas, y aquí solo le condenaron por las confesiones. No habían ni restos de sangre en la romana tampoco. Ya, pero mira, bueno, el resto de sangre es casi normal, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo. Pero el famoso pelo canoso que aparece en el cinturón, en la hebilla de Desiree, sí, ¿no? Que es sobre lo que en el juicio casi todas las acusaciones particulares versan sobre ello, ¿no? O sea, se empeñan en ello. Bueno, las versiones eran delirantes, pero delirantes. Y a lo mejor el pelo canoso no se sabe ni se va a saber de quién era jamás, porque se intenta decir que es de gente que tiene el pelo blanco, de un ministro que tiene el pelo blanco, de un famoso que tiene el pelo blanco, no sé qué. O sea, macho, o sea, pero, o sea, ya, o sea, dejad de darle vueltas al asunto. Es un pelo que puede tener relación con el caso o puede no tenerlo. Ni siquiera se logró averiguar, fíjate, si el pelo era humano o no, o era de un animal. O sea, porque era tan insignificante la muestra que el ADN era muy difícil. Pero sabes que el ADN precisa de muestras amplias para poder realizarse. Es decir, no es como vemos en las películas que vemos que el ADN se extrae de de una gota de sangre de no sé qué. No. Oiga, si tienes un litro de sangre, mejor que una gota. Claro, claro. El ADN. Porque es una cuestión de tamaño. Muchas veces las muestras, ¿no? Pues era tan mínimo la caneta que jamás se puso tal. La famosa alfombra que aparece en el informe Aladino, en el que estaban envueltas las niñas, coño, es que no era ni una alfombra, que era una moqueta. Bueno, el tema de que si era moqueta... No va con pesetas. Bueno. Que es que la alfombra es cara, vale 1.000.000 de pesetas. Pero usted, que mentira, que es una moqueta que se encontraba en el campo. Y el precio era, de verdad, que no llegaba ni a eso. O sea, de verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Bueno, que era una moqueta vulgar. Bueno, con él. Y corriente que alguien había tirado en el campo. Bueno, es comentado también, y es un dato interesante, que claro, al final quedó en que era moqueta. Pero aquí se ha comentado que se ha llegado a sustituir esa alfombra y pusieron la moqueta. En el momento que aprovecharon que estaban los colmeneros ahí. Claro, o sea, que decir, ya podemos no. buscarle las vueltas al gato. Pero... Y que iba alguien, o sea, quiero decir, que iba un miembro del clan de la Moreja con la moqueta debajo del brazo. No, iba gente que estaba con la moqueta para sustituir la alfombra, o sea, que si ya tenían previsto que alguien le iba a encontrar, tú, ¿de verdad creemos que si alguien poderoso hubiera estado detrás de esto, los cadáveres hubieran sido encontrados alguna vez? Hombre, vamos a ver. Con él. O sea, no me lo creo. Lo que me creo es que fue un asesinato cometido, ejecutado por 2 personas que fueron acusadas, juzgadas y condenadas, que uno ya cumplió su condena hace 3 años o 4 y salió y no sé, averigua tú dónde está, no sabemos ni lo queremos saber, y la otra seguramente murió en la huida en algún lugar, o en Irlanda, o en Estados Unidos, o en España, seguramente, y su cuerpo pues se encontrará o no se encontrará, y sus restos pues averigua si se podrán analizar o no se podrán analizar. Claro. Que fuera de unos delincuentes comunes que las enterraron mal enterradas, fatal, todo horrible, que fue escabroso y que fue uno de los crímenes más atroces de la criminología y la historia del suceso en España, seguro. Pero de verdad, que yo te lo digo a modo de conclusión, más allá de que esto fuera un tema terrible y de que las familias han sufrido muchísimo con todo esto, incluida la familia de Fernando García, con todo esto, de verdad que si alguien viene y aporta pruebas y se demuestra que las pruebas son fehacientes y son reales y cosas, yo, macho, me desdigo de todo lo que te estoy diciendo ahora mismo. Pero te lo digo sinceramente, a día de hoy, no. O sea, no había una conspiración, no había nadie detrás de los crímenes, había 2 chorizos que más les varía haberse muerto en algún sitio antes que cometer este atroz crimen, y ya está, y fueron condenados, juzgados y condenados. Bueno, entiendo que eso, bueno, una mayoría lo ve así, pero pensemos, has dicho que si vienen con pruebas fehacientes, abres la puerta a la posibilidad. Sí, pero fíjate, la dificultad de obtener pruebas científicas, que hasta el propio Fontela
recuerdo que en su informe dijo que no había podido determinar la hora de la muerte porque los cuerpos habían sido lavados y limpiados cuando él fue a hacer la autopsia. Obviamente, claro, habían pasado un montón de meses, macho. O sea, para enterrarlos, pues la gente que los amortajó y que los metió en sus ataúdes y tal, no sé qué, a las niñas, pues lo lavó como se hace con todos los cadáveres, ¿no? Una vez que habían terminado el informe forense de la policía científica. Obviamente, no lo va a lavar. Pues ya se quejaba de eso, ya, macho. O sea, quiero decir, efectivamente, hay cuestiones que son imposibles de dilucidar aunque pasen otros 20 años y no lo vamos a dilucidar. Y podemos elucubrar que bajó un ovni, se llevó a Inglés, lo abdujo y se lo llevó a Marte a vivir. Pero bueno, podemos elucubrar, de verdad que sí. ¿Tú crees que después de estos años, con la cantidad de casos de pederastia que están saliendo, que en extrañas circunstancias faltan pruebas, se repite el proceso del caso Dubrovsky, caso del cual tengo documentación que sale incluso mencionado el expresidente de Bélgica, Paul van der Fuygenach? Ahí hubo una revolución casi por la parte de la gente del pueblo belga. Curiosamente, tanto el caso Dutroux como el de Alcácer tienen patrones similares por el tema de las torturas. Entonces, qué casualidad que en un país casi vecino del de nosotros se repita un caso donde hay, vamos, poderosos, y eso en el día de mañana te lo pueden usar. O sea, que pederastas y malnacidos los hay en todos los países y en todas las épocas, y lo va a ver, y lo va a ver y los va a seguir habiendo. El caso de otros no hablo porque lo desconozco, o sea, no tengo ni idea, no es un tema que haya seguido, bueno. y no sé. O sea, sé lo que he leído, nada. Claro, la versión, pero con el con el tema de Alcácer, el día de mañana, te digo, hay gente que ha estado investigando, gente que estuvo trabajando para el Estado, que no han podido hablar porque si hablan tienen un accidente, como era en el caso de José Manuel Benavente, que captó unas escuchas de un dirigente valenciano importante, y eso era dentro del CSIC. Y eso se publicó, el tema de las escuchas ilegales del CSIC, donde aparece en uno de los papeles el tema de Alcácer. Pero eso, hablamos de papeles, y eso se habló. Y el tema de Pata Negra de por medio, que eso por ahí uno puede indagar porque por ahí sí. Y incluso Fernando Rueda le preguntaron de Alcácer y dice, efectivamente, por una fuente mía, sé perfectamente que ahí en el CSIC hubo movida y de la merienda de los grandes. Y Fernando Rueda. Si nadie duda de que el CSIC, entonces no el CNI, el CSIC, de que el CSIC investigó el asunto. Nadie está dudando de eso, seguro, porque era un caso de opinión pública y era un caso importante, y las antenas que tiene el CSIC en cada comunidad autónoma, en cada ciudad, sin apuras, pues seguramente en su momento se interesaron por el tema, claro que sí. ¿Cómo que no? Pues normal. Vamos, ¿sí? De captar escuchas, lo echaron a la calle. Y le preguntaron también a Perote qué sabía del tema en una entrevista al periódico El Mundo. Y dice, bueno, eso fue un tema más de la policía, la Guardia Civil, pero por el partido que estuvo en el poder no se llegó a esclarecer muchos de los temas, pero mucho por Perote. Ya, yo es que las declaraciones de Perote también hay que contextualizarlas. Todo lo que decía Perote, porque acuérdate que luego tuvo problemas también. También. Perote, o sea, que decir que todo eso hay que contextualizarlo como las declaraciones de Villarejo ahora mismo sobre cualquier historia. Habría que contextualizarlas también. Villarejo sí. A ver, Villarejo, ¿qué es Villarejo? Ni dar todo por sentado. O sea, porque lo diga un coronel del CSIC hay que darlo por sentado. Pues no. Igual que tampoco hay que dar por sentado muchas cosas de la investigación de Alcácer. Yo soy el primero que te dice que sí, que seguro que ha habido errores y fallos de la custodia de pruebas en la cadena, en la de Anglés, en la presentación de pruebas, en los forenses, en tal. Seguro que sí, segurísimo que sí. Pero de ahí a que nos vayamos al otro extremo, dijéramos, de que haya muchísimas personas implicadas y tal, no sé qué. A mí es que sinceramente creo que eso tiene las patas cortitas y se me hace humo. No, esa es mi opinión. Claro. O sea, no encuentro una prueba de facto que me diga que puede haber algo más. O que alguien pudo intervenir más de estas dos personas. Entonces no encuentro una prueba de facto. Si alguien me lo prueba y me dice, viene mañana y me dice, es que hemos hallado en el ADN de uno de los cadáveres un ADN de un señor que se llama Pepito Pérez
y vive en la zona y además era amigo de Anglés y de Ricard y iba con ellos y hacía las mismas fechorías y era cómplice de atracos y de no sé qué tal. Yo te digo, coño, pues mira, lo mismo es verdad. Y entonces se detiene a Pepito Pérez, va a juicio, Pepito Pérez confiesa, porque te acuerdo que Ricard confesó, Pepito Pérez confiesa y dice, bueno, sí, es verdad, yo tal, no sé qué, pero firmo. Pues me lo tendré que creer. Pero con el tema, Ricard denunció, y no lo estoy defendiendo, porque Ricard es un delincuente, yo lo trato más de atracador de bancos. Verás, cuando Ricard se entrega con el tema de las pruebas de ADN, y por eso me baso en que Ricard no tenía ni que tenía que haber ido a la cárcel, porque cuando se le hace el juicio, ahí se pide que se repita el juicio, es que lo tenían que haber hecho. El error de todo esto es que el tema del ADN aquí es lo que ha roto la cadena del caso. ¿Por qué? Porque si están diciendo 6 y 8 personas bajo informes forenses, hombre, eso hay que tenerlo en cuenta. Como también, por ejemplo, Ricard pidió, me tienes que examinar porque me han torturado, me han obligado a decir que yo he hecho estos delitos y no lo he hecho. Además que Ricard recuerda que lo tuvieron ahí hasta que al final dicen la bomba, Ricard ha confesado. Pero claro, luego lo han desmentido, como muchas cosas. Es que el tema aquí queda. Si hay 6 y 8 personas supuestamente implicadas, creo que se tenía que haber hecho otra investigación. Y no dejarlo en una sola. Porque el tema del juicio está dudoso. Luis Miguel, es que está dudoso. Ya, bien, pero vamos a ver, pero hay 6 o 8 pelos diferentes de diferentes personas. Sí, así lo no. O animales. No sé si a ver, entonces vamos a ver. No, va bien. Vamos a decir, te admito la tesis, la teoría. Hay pelos de 6 personas diferentes. Bien, ¿dónde la buscamos? A esas 6 personas, porque digo, el ADN hay que cotejarlo. No hay una base genética de ADN de todos los ciudadanos españoles y no españoles del mundo. Y tendrás que buscar sospechosos para cotejar ese ADN. Y tener sospechas fundadas. Porque si no, ¿con quién lo cotejas? ¿Entiendes la complicidad del tema? Es decir, es más, tú imagínate que encuentras pelos de 3 de los hermanos de Anglés, hasta de su madre. Imagínate que encuentras pelos de Nousa en los cadáveres. ¿No existiría la posibilidad de que Anglés le haya dado un abrazo, un beso a su madre cuando se ha ido esa mañana de casa, o se ha ido a la discoteca, o ha discutido con su hermano o su hermana, se han empujado, se han enzarzado, y él haya portado esos pelos también encima? O sea, quiero decir, no es fácil, es complejo. Para acusar a alguien de algo tan grave tienes que tener el 99,9% de las certezas, porque si no, ¿qué vas a acusar? ¿A la madre de Anglés de asesinato? No, a las hermanas, a los hermanos, a una novia que tuvo Ricard hace 2 días, no sé, al perro que anda por allí corriendo y de repente soltó un pelo, al hombre de la colmena que descubrió los cadáveres y se acercó para el que había allí, al guardia civil que cogió la pala y se puso a excavar y levantar los cadáveres y le cayó un pelo, una cana. No es tan fácil, de verdad, es muy complicado y puede ser lo que queramos que sea, y podemos especular días sobre esto, podemos estar hablando. De hecho han pasado 25 años y seguimos hablando. Y es que es un tema tan importante, Miguel, porque mira, la sociedad española no se traga esto. Ahora, claro, han hecho un documental o una serie que lo van a poner en Antena 3. Claro, la gente está por parte decepcionada, porque es que cada día aumenta más los creyentes, como el que está aquí, en lo que tú llamas teoría de la conspiración. Vale. Tú, por unos momentos, piensa, esa cinta aparece, ¿vale? Y tú la vas a visionar. Y tú te encuentras algo totalmente escalofriante. Y tú la cotejas, lo mandas a un experto de visionado de imágenes. Y te dice, Luis Miguel, esto es real. En ese momento tienes una bomba en tus manos. Porque esa cinta, en un momento dado, eso ha salido por alguien. Y esa cinta se... Ya, pero la diferencia entre tú y yo, por ejemplo, es que tú estás dando por cierto que lo que hay en esa cinta es lo que te han dicho que hay, y es cierto. Y no solo lo que te han dicho que hay, que tú no has visto, ojo, sino que otro ha visto y te ha dicho, es que lo que hay en esta... O otro le ha dicho a otro y ese otro te ha dicho, es que lo que hay en esta cinta es esto.
Y tú estás dando por cierto que, uno, hay una cinta que no has visto. Dos, que esa cinta contiene imágenes que tú no has visto, pero que contiene imágenes. Tres, que esas imágenes se corresponden con una o varias de las víctimas del crimen de Alcácer, que se corresponden. Cuatro, que esa cinta que se corresponde con esa de tal no fue grabada por una actriz que se daba, o actrices que se dan cierto parecido, es más, que se ve lo suficientemente claro, o que en ella aparecen personas tan fácilmente identificables como que para la cinta sea tenida en cuenta. O sea, fíjate la de supuestos que estoy dando y se tienen que cumplir todos. Y estamos hablando 25 años después de una cinta que nadie ha visto, yo por lo menos no, tú me consta que tampoco, que alguien dice que ha puesto esa cinta a disposición de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior o de tal, nadie ha salido el Ministerio del Interior diciendo sí, tenemos una cinta de que han puesto a disposición nuestra, de tal, no sé qué. Es decir, yo, es más, estamos hablando de gente que ha sido condenada, ya tienen condena en firme por injurias, calumnias y etcétera, etcétera. Hombre, o sea, el error de este tema, a nuestro modo de ver, es dar unos nombres así. Eso sí que ha sido un error, porque si se hubiera investigado el informe Aladino en forma silenciosa, además, y estoy seguro de que, no seguro, es que tengo la certeza de que Policía y Guardia Civil ha investigado ese tema también. Es decir, no es que se hayan dado esos nombres y todo el mundo ha dicho, ah, bueno, tal, hayan mirado para otro lado, ah, bueno, sí, será verdad, no será verdad, será mentira. No, es que los nombrados han salido, han dado la cara, han explicado en los medios de información su versión, el por qué había sido, tal, etcétera, etcétera, se han querellado. Y como era natural y normal, han ganado la querella por difamación. Entonces, de verdad, que por ahí no hay ya nada que rascar, porque todo es un fruto, todo lo que indaguemos ahí nos va a llevar a ningún sitio. De verdad, a un muro de frustración, porque no hay nada. O sea, yo no me atrevo a decir que haya algo que te he contado antes, que cualquier hilo, nosotros hemos investigado, fuimos a Argentina. Sí, con el tema de la iglesia. Yo te he contado que estuve yendo a Valencia durante semanas a ver a un señor a 4 de la mañana, o sea, de verdad que hemos hablado con gente que trabajaba en el CNI, hemos hablado con policías, hemos hablado con familias, hemos hablado con testigos, ¿no? Y ahora, al respecto. Y no llegamos a eso, nunca en ningún ¿Y les preguntaste de tu propia boca, hay gente de poder dentro? O sea, tú hiciste esas gestiones hablando con el CNI. Investigamos todo, sí, nosotros investigamos todo lo investigable. Vale. Y me contaban lo que te estoy contando yo a ti. O sea, de verdad que podemos, me decía un investigador en su momento, mira, Luismi, podemos creernos lo que nos cuenten, porque este caso es tan terrible, tan difícil, tan escabroso y tan doloroso. Joder, es más, yo te cuento que nosotros incluso hemos ido con la Guardia Civil y con un testigo que nos ha dicho, ahí está enterrado Anglés. Sí. Han excavado y no han encontrado absolutamente nada. La Guardia Civil, o sea, no el padre contratando como Antonio del Castillo, ¿no? Por ejemplo, buscando el cadáver de su hija, de Marta. Pues nosotros hemos ido a eso, lo hemos visto, no han encontrado nada. De un tipo que juraba y perjuraba por Dios que él había estado en la cárcel, que no sé qué, que ahí estaba Antonio Anglés enterrado. No hemos encontrado a Antonio Anglés. La Guardia Civil no ha encontrado a Antonio Anglés, no nosotros, la Guardia Civil. Nos hemos ido con la Guardia Civil, ¿eh? Le hemos dicho, oiga, que tenemos a este señor que dice esto. Y la Guardia Civil ha dicho, sí, pues tráemelo para acá. Le hemos ido, hemos dicho, ¿dónde está? Aquí, vas a ir con nosotros y nos vas a enseñar. Sí, aquí. ¿Aquí, seguro? Sí, aquí. Vamos a traer la excavadora. El dueño del lugar, imagínate, se las manos a la cabeza, decía, madre mía, ¿cómo me decís? Hemos excavado, hemos esperado pacientemente 7 horas y era mentira. Allí no estaba Anglés, no había nada. No, pero es interesante este dato que acabas de aportar, que se ha buscado Anglés de España. Y claro, esto que acabas de decir es un dato exclusivo para la gente que da. No, ya te digo, y nosotros fuimos y lo publicamos nada, porque no había nada que publicar, ¿entiendes? No había nada, es decir, buscamos,
Cabo no, buscó la Guardia Civil y excavaron, y donde buscó la Guardia Civil y excavó, no salió absolutamente nada. Entonces, porque un tipo decía que a él le habían encontrado a la cárcel, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Hombre. Y que, igual que este caso, me imagino que la Guardia Civil ha investigado cientos de pistas en su momento y habrán llegado a las mismas conclusiones que nosotros. Decir, bueno, nos quieren tomar el pelo. La gente no tiene otra cosa que hacer más que hacernos perder el tiempo y recursos en esto. Porque la Guardia Civil estuvo allí horas, el tipo que llevó la excavadora cobró sus horas de trabajo, o sea, etcétera, claro, etcétera. Son muchos temas que dan para hablar. Sobre todo, un último apunte sobre el tema de la cinta. Salió en una declaración que se hizo ante la Guardia Civil de Benicarló que un hombre, un portero del conocidísimo Bar España, dijo que Anglés y Ricard iban por Castellón y que se había proyectado una cinta en el Bar España de Benicarló. El señor que declara esto es Antoni Perairedo, que fue uno de los supuestos implicados en la red de pederastia del caso Bar España, que no sé si lo conoces, que salió casi en la misma época que el caso Alcácer, donde estaban otras de las historias también de Juan Cano, me parece, y el señor Palomares, que decían que el señor Alfonso Rus estaba también implicado. Aquella historia que si les habían dado dinero. Le faltaba Alfonso Rus, como tiene pocos problemas. Bueno, también, aquello fue, incluso hasta la gente se lo llegó a creer, porque como era tan creíble, y luego se demostró que había quedado en un montaje, pues, vamos, que esto se dijo así, no, esto aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero en conclusión, que según lo que ves tú, que aquí dos chorizos han raptado a las niñas de maneras muy bestiales, las han llevado a la romana y les han hecho las fechorías que les han hecho, ¿no? Esa es la conclusión que tienes. Totalmente. Dos malnacidos que hacen esto, secuestran a 3 niñas que en su momento las montan en un coche y tal, y seguramente ni lo tenían planeado. Seguramente, porque Ricard dice que no lo tenían planeado. No, Ricard echa toda la culpa a Anglés, evidentemente, ¿no? Como siempre ocurre en estos casos, cuando uno no está, echa la culpa al otro. Se las llevan, las violan, las matan, las entierran mal y se van a su casa a dormir tranquilamente. Sí, esto es terrible y es tremendo. Y es tan terrible y tan tremendo como la vida, que es así. O sea, esto es así. Estos dos tipos se fueron a su casa después tranquilamente y aquí paz y después gloria. Y luego a los meses, mientras toda la Comunidad Valenciana las estaba buscando a las niñas, ellos sabían dónde estaban. Ellos sabían dónde estaban. ¿Para qué pensaron que nunca las iban a encontrar o que nunca les iban a implicar en ese tema? Claro, Anglés se olvidó que el papel de la cartilla del paro de su hermano se le había caído en la tumba, porque si no llegase por este dato, era complicado. El papelito de la seguridad social tan polémico. El paro. Curiosamente, dato adicional. Que lo utilizaba Antonio Anglés, Antonio Anglés para hacerse pasar por su hermano. Bueno, en el tema de Anglés, por ejemplo, en el tema del papelito. Bueno, pues el tema del clima, que al parecer hubo rachas de viento durante esos días y también se hizo un análisis y llegaron a decir que ese papel lo habían movido de un lado, lo habían puesto a otro y que no lo habían puesto en ese sitio donde aparece. Pero vamos, que eso se ha comentado, que lo puedes cotejar si tienes tiempo. Pero efectivamente es un papel partido de la manera que estaba y es ahí donde hacen un registro y empiezan a decir, claro, esto no va a ser de esta persona de los Anglés, es de Antonio Anglés. O sea, es el que tenía antecedentes. No el hermano, además el hermano tenía minusvalía, sí. No minusvalía psíquica, importante, con lo cual era complicado que él hubiera urdido todo eso. Pero si además está registrando la casa de los Anglés y llega Miguel Ricard en ese momento y un guardia civil de la zona los conoce porque son delincuentes ya fichados y delincuentes comunes y le ve y dice, coño, este es el que va al rubio, este es el que va con el rubio, vete para acá. Lo pilla, porque eso ocurre así. El civil que está haciendo el registro conoce a Ricard, le reconoce en la calle cuando va a casa de Anglés. Sí. Y dice, hostia, este es el colega. Y por eso le pillan, porque el guardia civil lo reconoce, ojo. O sea, macho, blanco y en botella suele ser leche. Bueno, y a lo mejor nos engañan y es otra cosa. Ver, pero es que hubo muchas lagunas
Si me preguntaras a mí, ahora mismo, ¿qué es Ricaria Inglés? Pues te digo, uno que era vendedor de droga, el otro que fue barrendero de la Legión, que fue atracador de bancos, pero si analizamos los perfiles de asesinos que hicieron torturas de esas maneras, pues creo que el perfil no corresponde a estos dos. El de Anglés seguramente sí. Corresponde al perfil de un psicópata, ¿eh? Que pueda ser psicópata, no lo dudo. No, pero seguramente corresponda. Eso no. El de Anglés sí. Eso no sabemos, como no la han interrogado después y claro. no ha podido declarar y no le han podido hacer examen psicológico como a Ricard, pues seguramente nos quedamos con la duda siempre. Pero aparentemente lo que cuenta la gente que le detuvo, que le conoció, estuvo en la cárcel, que tal, sí da bastante el perfil de este tipo de que sea un psicópata, seguramente lo era, pero de torturador, en la manera que se ha descrito las autopsias. ¿Hay dos? No veo que hayan dos, veo que hayan más. Y te voy a decir por qué. Esos golpes tan fuertes, dientes rotos, piezas que desaparecen, una mano que faltaba, la cabeza así. Si esto pasan meses, puede ser producto de entrenamiento, puede ser lesiones post-mortem, enterrándolas o echándolas a la fosa que mal cavaron. Pero es que puede haber tantas. Pero Luis Miguel, causas para subir a la Romana con un Opel Corsa, imposible. Ahí tienes que subir con un 4x4. Mira los caminos que tienes que hacer para llegar hasta la Romana. ¿Tú te crees? No está claro, un Opel Corsa o un ritmo, no estaba claro. Pero bueno, da igual. Bueno, claro. ¿Has estado? No he estado, pero amigos míos sí. Bueno, yo en su momento estuve. Y no está tan complicado como pudiera parecer. Está complicado si no sabes dónde vas. Está complicado de llegar. Dijéramos, está perdido si no sabes dónde vas. Pero si escoges los desvíos oportunos, yo subí con un coche, un turismo normal, alquilado de Avis, quiero decir. No subí con un 4x4, ojo. O sea, puedes llegar. Y todos los compañeros de prensa, ¿qué tal? Llegaron en coches, en turismo normales. O sea, no está tan imposible o tan difícil. Es cierto que si llueve y el terreno se embarra, por ejemplo, ahí sí te puedes quedar. Es complicado. Si el terreno llueve y se embarra. Pero está probado que ese día no llovió. Pero 75 días las niñas no pasaron en la Romana. Se movieron los cuerpos a otro lado y finalmente acabaron ahí. Eso es lo único, porque restos de sangre, ninguno había. Eso como dato, ¿eh? Como tú dices, 75 días, si hay heridas sangrantes, cualquier herida en post-mortem, 75 días, desaparece. O sea, quiere decir, un cuerpo deja de sangrar, no se desangra. Pero 75 días seguidos por un disparo de bala, que fue un disparo hecho bastante cerca y bastante limpios en ese aspecto. O sea, eso tiene 75 días, ocurren muchas cosas a un cuerpo. O sea, seguramente tú digas que no había resto de sangre, pero seguramente cualquiera pueda hablar con 10 forenses que digan que no tiene por qué haber resto de sangre. Y seguramente haya otros 10 forenses que digan que sí tiene que haber resto de sangre. Bueno, pero Frontela, ya por último, este hombre es uno de los mejores catedráticos de medicina forense que ha habido en Europa. Y este hombre lo pone como nota adicional, señores. Es que las niñas han estado en zona acuática y lo describen alegando el tema de las botas. Sí, y Reverte que fue... Bueno, Reverte es bueno también, ¿eh? Reverte que fue el forense oficial designado por el juzgado, es malo, quiero decir. A ver, malo no es. A ver, Reverte Comas ha hecho grandes investigaciones, pero que el tema de Alcácer, el tema de los forenses, al menos dos tenían muchas amistades muy oscuras, ¿eh? Al menos dos, no te digo todo, yo te hablo de dos. Vamos a ver, por los forenses hay que contextualizarlo todo, lo explico. Se recuperan los cuerpos. La opinión pública, te recuerdo que
Yo lo viví aquello muy de cerca, Sí, sí. y de repente llegan 10 cadenas de televisión y instalan sus platós para hacer directos desde Alcácer. La opinión pública española está escandalizada. Yo imagino que también los forenses trabajarían con cierta premura, ¿no? Porque la gente quería respuestas. Y esto es como cuando la investigación del Jazz 42, los cadáveres del Jazz 42, que se cierra en falso, se meten en ataúdes, cadáveres que no corresponden a ese nombre, o se mezclan restos que no corresponden a ese nombre, restos de unos y de otros. Los forenses turcos, obviamente. Y es cierto que en este caso, muchas cosas se quedaron escritas en el aire por la premura, porque el Ministerio del Interior, me imagino que al juzgado le está diciendo, oye, que los forenses acaben pronto porque hay que enterrar a las niñas, tiene que haber un duelo oficial, no sé qué, hay que acabar con las familias, sí. Hay que tal. O sea, quiere decir que volvemos a lo del principio, que no se hizo todo lo bien que era de prever o que era de esperar que se hiciera. Pues seguramente. ¿Eso significa que se hizo mal? Pues yo, que no se hiciera todo lo bien no significa que se haga mal. A ver, ¿entiendes? Efectivamente estoy de acuerdo en eso contigo. Perdona que estoy un poco constipado. No, verás. Está claro que ha habido muchas lagunas, y es un caso donde la burocracia se mostró ante nosotros y de cara a la galería. Que luego, que se puede discutir todo, por supuesto. Ojalá que Juan Ignacio Blanco, que le ha empezado a hablar y todo esto, a pesar que, bueno, que casi acaba en la cárcel por decir eso. A ver, que al padre de una de las niñas lo quieran meter en la cárcel y 300.000 euros de multa, me parece una barbaridad. Claro, a ver, tú puedes criticar, pero a ver, que seguramente él dio esos nombres porque dijo, yo soy el padre y me la voy a jugar hasta el final, y lo respeto, ¿eh? Lo respeto porque es un padre que busca la verdad. Luis Miguel, claro. Tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si a ti te hacen eso, te hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Te lo digo en serio. Sí, pero sí, seguro que sí, yo no te digo que no. Pero ahora tú ponte en el otro lado. Imagínate que eres Alfonso Calvé, o eres Luis Solana, o eres Moisés Domínguez, o eres Ángel Sopeña. Y estás cenando tranquilamente en tu casa y te empiezan a llamar al teléfono amigos diciéndote, tío, que en televisión están diciendo que estás implicado en Alcácer. Yo estoy diciendo, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero qué me estás contando? O sea, y te empiezan a llamar porque ese programa, insisto, lo veía muchísima gente. O sea, toda España prácticamente veía ese programa. Entonces te empieza a llamar gente que tú sabes realmente por qué te están llamando, que no te acuerdas de quiénes son, y diciéndote que es tu nombre, están dando tu nombre en televisión. Y tú sabes que tienes que llevar a tus hijos al día siguiente al colegio, que tienes que ir al despacho, que tienes que el vecindario te conoce todo el mundo, donde vives, que no sé qué. Ya, macho, y tú no has hecho nada. Fíjate lo que te están acusando, ojo. Y tú no has hecho nada. No solo no has hecho nada, sino que te parece terrible todo lo que ha ocurrido y todo lo que están contando. Y hay un tipo que dice que tú has hecho no sé qué en televisión. Hostia, macho. Hablamos, vale, vamos a hablar de qué es el honor de ellos, pero el honor de las víctimas. Aquí es la pregunta. Las tres niñas realmente, justicia, diría que poco han tenido, aunque media claro, se está cerrando. Pero ahí quedan muchas cosas. Y los españoles que somos de mente abierta, no somos tontos. Porque si cuatro locos, te voy a poner ejemplo, dicen, la versión conspirativa, vamos a llamarlo así, tiene más argumento oficial, ¿vale? Y juntamos a 4 de la versión oficial, te van a decir, claro, pero tú no me vas diciendo esto de los superos porque te voy a decir que hay coartada. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso, algunos decían eso es para hacer morbo, prime time. A ver, el tema de que en el año 97, un programa como Esta noche cruzamos el Mississippi, un pedazo de programa. Las cosas como son, porque el tema de Alcácer, tú escuchabas los debates de Luis de Alcácer en Canal No, y era muy interesante. Ahí tenías a Jerónimo Boloix, tenías a Juan Ignacio Blanco, teníamos ahí a un experto en sectas, incluso a Gabriel Carrión, que hablaba de las sectas satánicas, que en aquel entonces tuvo su renombre el tema de las sectas satánicas, porque se hablaba de que en Alcácer había habido un ritual satánico también. Pero bueno, se puede hablar de todo. O sea, y por ejemplo, Antena 3 hizo un reportaje, Enganchados al Misterio, que lo publiqué hace poco porque está fuera de YouTube. Se borró hace muchos años y es un buen reportaje.
Y a mí la televisión oficial no soy partidario. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, hay mucha información tóxica dentro de muchas cosas, y ahora la gente lo que nos estamos remitiendo es esa información alternativa, ¿vale? Que, por ejemplo, en el tema del libro, ¿qué pasó en Alcácer? Es un libro. Pero poner fotos de autopsias, eso es muy chocante, ¿vale? Entonces, eso hay que pensárselo. Entonces es normal que una de las madres dijera, no, esto no se pone. Una de las madres se quejó. Bueno, Matilde Iborra murió de un accidente en la casa en el año 98. Parece ser que explotó una especie de butano o algo así. Sí, explotó una buena butano. Y es algo muy triste. La madre de mi claro, sí. Claro, la madre en un reportaje decía, quiero justicia para lo de mi hija. Y Fernando García es una persona que, si lo ponemos al margen de todo esto, él ahora, pues bueno, tiene una hija, tiene una mujer, la madre, o sea, de Fernando hace poco fue entrevistada y decía que su hijo pues parece un hombre ya de 60 o 70 años, y eso es muy triste, de verdad te lo digo. Que a tu hija te la quiten así, te la quiten así. Es lo más aberrante, porque reza para que no te pase. Miguel, es lo que habría que transmitir. Sí, claro, sí, bien, pero si hasta ahí estamos todos de acuerdo, sí. No estamos en desacuerdo, pero de ahí a alimentar sin base, porque te repito, no hay una base real de cualquier teoría alocada de que ha sido no sé qué, de que había una mafia organizada, de que de verdad que si nos podemos inventar lo que queramos, porque sin bases inventas lo que quieras. Entonces no es que como tú dices, yo no sea de mente abierta, o la gente que cree en lo que nos cuenta la versión oficial no seamos de mente abierta. No, es que la versión oficial aporta pruebas y la otra no. A ver. Entonces yo insisto, pruebas, vale. pruebas. Entonces te propongo una cosa. En el día que aparezcan pruebas y tú las ves y ves con tus ojos, ¿vale? Tus ojos, los hechos de facto, entonces ya dirías, hombre, ahora sí que puedo decir que ya no son las mentiras, ¿no? Por ejemplo. Entonces creeré lo que me aporte la prueba. Entonces te hago una pregunta. Antes de Alcácer, el año 1988, la misma Vanguardia o el ABC publicaba redes de pederastia donde habían políticos del PSOE, por ejemplo, a zonas regionales, alcaldes, que con eso aprovechaban el poder, pero vamos, que se daban nombres, ¿eh? Y estamos hablando antes de Alcácer, no estamos hablando de después, hablando de antes. ¿Sí? Entonces, hay un poder que sí que ha estado, por decirlo así, metido en cosas de pederastia, como el Duque de Feria. ¿Quién era el Duque de Feria? Vas tirando de mí. ¿Vale? Sí, me lo dice a nosotros que publicamos las fotos famosas del Duque de Feria. Es decir, que es un caso que yo también conozco y que también hice en su momento. Mira, o sea, bueno, qué interesante. Sí, es que ya soy muy mayor. No, mayor no, realmente todos somos jóvenes, ¿eh? Pero quiero decir que la pederastia existe y que ha habido casos de pederastas, seguro, tal, pero también te recuerdo que muchas veces se patinan sobre ciertas cosas y los medios de comunicación patinamos muchísimo. Te recuerdo, sin ir más lejos, el caso Arni. O sea, pobre Jesús Vázquez, se le acusó por activa y por pasiva, que incluso llegó a ir a un juicio, macho, porque había dos chavales que le acusaban, tal, sin base ninguna, y sin ninguna base, solo siguiendo la historia de la conspiración, ¿no? Famosas. Entonces, acuérdate el daño que le hizo a aquellos. El tema de Arni es muy discutible, vamos a ver. El tema de Arni, ahí sí que algún embolado hubo de falsedad. Ahí sí que te lo puedo decir que sí. Pero sí que al parecer, años después y todo esto, por Sevilla se cuentan muchas cosas. Tú vas por Sevilla, seguramente has estado en Sevilla más de una vez, y claro, vas tirando del hilo. Hay una figura internacional, Bernard Taillepied, que es muy famoso, pederasta francés, que incluso lo han relacionado con Madeleine McCann, el caso de España. Bueno, pues él dice que él no tiene conexión ninguna, pero El Mundo, que hizo un reportaje, dice, a este señor lo han señalado que efectivamente el juez, el señor Gastaldi, lo citó a Bernard Taillepied y al día siguiente Gastaldi estaba sustituido. Porque se lo ordenan, oye, no te metas con este tema amenazado de muerte, y él lo denuncia, ¿eh?
Vamos, que esto no es ningún coladero. Entonces, como te digo, en el Arni, como te digo, ¿pudo haber pasado algo? Sí. ¿Que algunos nombres ahí no tenían nada que ver? Pues también es posible. Que, a ver, que Jesús Vázquez ahí no hay ninguna foto, no hay nada. Se ha hablado de que hay fotos. Mentira. Claro, el tema de Jesús Vázquez está un poco... Es que te quedas chocado. Te quedas chocado. O sea, con muchas cosas. No, es que simplemente eso era mentira cochina. En el caso de Jesús Vázquez, pues el pobre hombre tuvo que hasta ir a juicio, acuérdate. Pero en el caso, y luego luego en el juicio nadie se atrevía, nadie dijo, sí, es verdad, este señor estaba y pedía niños. Mentira cochina. Claro, lo de Jesús. Sí. Y en este caso, de tal, no sé qué compañía, pues no se llegó a ese extremo de llegar a juicio, sino que antes se cortó. Se dijo, oiga usted, esto es mentira cochina, aporte usted pruebas, testigos, no sé qué, tal. Es mentira, tío, o sea, mentira cochina. De verdad, te lo digo de sí. Como suena. La figura de Calvé, bueno, que descanse tranquilamente, sin falta el respeto, pero es sabido que él, siendo psiquiatra de Felipe González, porque él lo ha sido, a él le recomendó, a Felipe, que hiciera terapias de shock, porque quería que se relajara. Y estas terapias consistían en hacer actos de prácticas bastante no normales, o sea, una especie de, ¿cómo te digo?, de sobrepasar tu mente a una mente totalmente desviada, psicopática. Parece ser que Alfonso Calvé era una especie de programador de control mental. Eso es lo que también lo he escuchado, como te digo, pero bueno. Ni idea. Pero bueno, Luis Miguel. Un mundo desconocido para mí. Fíjate, era una revista antigua de misterio. Curiosamente, Mundo Desconocido. Pero bueno, un último apunte ya, para decirte que muchísimas gracias por haber estado aquí, que ha sido interesante porque de verdad deseaba ya que viniera una persona también para que diera su punto de vista dentro de la oficina, porque mira, nosotros aquí hemos hecho ya 2 capítulos de Alcácer Apócrifo, que estamos llevando el tema a nivel extraoficial, digo, pero vamos a cambiar un poco la perspectiva, porque hay gente, también en YouTube, que mira, a ver si lo oficial. Bueno, vamos a tranquilizarnos, que no seamos tan radicales, porque eso también es un problema aparte. Y digo, bueno, vamos a buscar a una persona que nos pueda aportar una visión diferente, porque nosotros no estamos cerrados a nada, no estamos cerrados a nada, sino queremos traer las dos partes, ¿no? Que expresen de su boca con libertad, sin censura, lo que piensan. Porque lo digo en serio, aquí no censuramos a nadie, más bien abrimos una puerta a que la persona hable, que aquí no estamos ni a sueldo de nadie ni nada, hacemos un trabajo independiente. Que la gente no le guste o no, mira, señores, no podemos hacer nada. Nosotros, por lo menos, lo que hacemos es traer gente, por ejemplo, Luis Miguel Montero lleva 20 años en Interview, muchos de los reportajes que él ha escrito lo han leído millones de españoles. Que tengamos puntos que no estemos a favor, bueno, eso es debatible. No. Claro, Luis Miguel. Es así. Es así. Esto es así. Y así enriquecemos. Nada, que muchísimas gracias por haber aceptado y de verdad... Sí. Nada, pues otra cosa, ¿dónde pueden leer el artículo que escribiste sobre el tema del plan de la moraleja? ¿Dónde lo podrían conseguir? ¿Dónde lo pueden leer? Porque... En la biblioteca de la web de Interview se encuentra fácilmente. Perfecto. Tú buscas en la web de Interview 21 del 5 del 97, es la fecha del reportaje. Y ya te digo, pones Alcácer y lo encuentras con facilidad en la web de Interview. ¿Seguro? Perfecto. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias. El lunes damos otro. ¿Otro de Alcácer? Damos uno de Alcácer. Bueno, pues habrá que ver ese reportaje. A ver qué se dice. Habrá que verlo el lunes. Muchísimas gracias, Luis Miguel Montero. Gracias por participar.